Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos y hermanas, en Hebreos capítulo 10, versículo número 25. 10:25. Y voy a leerles nada más este pasaje, hermanos, y vamos a estar orando. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis aquel día se acerca. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, le pido que bendiga esta enseñanza, bendiga la predicación, use a los maestros también a enseñar la Biblia. Y Señor, como siempre le pido que me ayude a hacer una bendición en cada enseñanza, en cada predicación. Le pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tocar el tema en esta noche, este jueves fresco, acerca de la importancia, hermanos, de la iglesia. Y vamos a ver con hechos reales, hermanos, hechos reales. Les decía el día domingo, mi esposa y yo salimos fuera y siempre Dios nos ha de poner a alguien en especial para que le hablemos acerca de Cristo. Y encontramos a una joven del país de Inglaterra que hablaba español, un poco español, pero español del país de España, no el español mexicano. Y en el caso mío, hermanos, y en el caso de mi esposa, tratamos siempre de ser amables con la gente, generosos con la gente, para podernos ganar su atención. Y esta inglesa estaba ahí comiendo unos taquitos dorados y mi esposa platicando con ella. Y yo, pues, obviamente yo sabía dónde iba y le dije: deje pago su cena. No, ¿cómo cree? No, déjeme, va a ser un honor para nosotros que una extranjera que viene por primera vez a América y a nuestro país, va a ser un honor pagarle su cuenta. Oh, está bien, gracias. Luego vino unos niños vendiendo collarcitos de piedra de ahí de Oaxaca, y le digo: tome uno, es para usted. ¿Cómo cree? No, tómenlo, es para usted, para que se lleve un recuerdo del país de México. Y le empecé a hablar de Cristo, hermanos, y ella me dijo que ella era atea, que no creía en Dios. Yo le dije esto a esta inglesa, le dije: ¿usted cree en la evolución, en la explosión en el universo? Pero usted debe saber que esa es una teoría. Usted cree en una teoría. Y teoría es una investigación, un experimento que está en proceso de comprobarse. Y esta teoría nunca se va a comprobar que es científico. Y nosotros los cristianos creemos que Dios nos hizo del polvo. Y eso sí es una prueba científica, no es una teoría, es una prueba científica. Está comprobado científicamente desde hace muchos años que nuestro cuerpo es polvo. Es algo que está comprobadísimo, hermanos. No solamente por los científicos, por cualquier persona común y normal como nosotros. Vamos y escarbamos la tumba del tatarabuelo y ya es polvo. Y del polvo Dios nos hizo, y al polvo vamos a regresar, dice la Biblia. Y se quedó así Le digo: usted sabe que ahí, precisamente en Europa, en España, metieron a la cárcel
a un hombre llamado Galileo por decir que el mundo era una circunferencia. Y el mundo es una circunferencia. Está comprobado científicamente también. Hermanos, estuvo a un puntito de recibir a Cristo esta joven. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un poco, hermanos, acerca de la iglesia en esta noche. Y también, hermanos, son pruebas reales de lo que la iglesia hace en la sociedad y en el ser humano. Por eso el escritor del libro de Hebreos, hermanos, exhortando a los cristianos de todas partes en el mundo y en los tiempos, hermanos, difíciles del cristianismo, en medio de la persecución, estando dispersos en diferentes países, pasando hambres, persecución, asesinatos, dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Está usted incluido ahí? En la iglesia tenemos a hermanos fieles. Si llueve, están en la iglesia. Si hace frío, están en la iglesia. Si están en pruebas, están en la iglesia. Si están enfermos y pueden, están en la iglesia. Si están batallando económicamente, están en la iglesia. Hermano, todas las iglesias por la misericordia y gracia de Dios, hay un remanente fiel que siempre va a estar en la iglesia. Y hermanos, al punto que si no viene, nos preguntamos, ¿y dónde está el hermano? Pero hay hermanos, que están en la otra lista. Tienen la mala costumbre de no ser fieles. Al punto, hermanos, que se mueren y nadie se da cuenta. Pensamos que es su racha de 2 meses fuera de la iglesia. Pensamos que es su racha de faltar 2 o 3 veces a la iglesia. Algunos tienen esa mala costumbre de faltar, decir, pues este domingo no voy, este jueves no voy, pues la otra semana voy. Hermanos, ¿cuándo en el nombre del Señor va a madurar y a ser fiel a la iglesia? ¿Pasa algo? Es que no puedo ir a la iglesia porque pasó esta situación. Hermano, es cuando más necesita estar en la iglesia. Necesitamos ser fieles a la iglesia. En este mundo, hermanos, hay cosas que son esenciales que no se pueden cerrar. Los hospitales, los bomberos, deben de estar funcionando siempre, hermanos. Todos aquellos hombres, hermanos, que siembran y cosechan y preparan el alimento para el mundo. La seguridad, cosas esenciales. Me recuerdo cuando pegó el COVID, hermanos, que sacudió al mundo. Solamente lo esencial pudo estar activo. Hospitales, la seguridad pública, los bomberos y algunas otras industrias como la industria de la alimentación. Casi, hermanos, todo tenía que cerrarse. Pero qué interesante, hermanos, que nuestras autoridades, nuestros gobiernos, los gobiernos mundiales, hermanos, no vieron la iglesia como esencial, sino que dieron órdenes que la iglesia se cerrara. Y después comienzan a abrir, hermanos, la industria, la construcción, el turismo, los restaurantes, los gimnasios. Y hermanos, y ni siquiera mencionaron como esencial, pues ahora que ya se abran las iglesias.
Hubo a pastores que los echaron hasta la cárcel por tener la iglesia abierta. Ahora entendemos que ellos son personas sin conocimiento de Dios, pero tú y yo tenemos conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia, a través de la palabra de Dios, o sea, la iglesia donde se predica la palabra de Dios, qué hace en nuestra vida, hermanos? El alimento es una cosa esencial. Si tú no comes, te mueres. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y esto es Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo número 2 y versículo número 4. Dice, por 40 días, por 40 días, hablando del ayuno, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La vida del hombre no solamente consiste en el alimento sólido, sino consiste, hermanos, en alimentarse de la palabra de Dios. Lo está diciendo Jesús habiendo tenido 40 días en ayuno. Y él está diciendo, hermanos, respondiéndole al diablo que lo estaba tentando, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué es un caos hoy en día la sociedad, hermanos? ¿Por qué la sociedad está llena de enfermos? Todos los días gente muere. La depresión. ¿Por qué está el mundo así, hermanos? El suicidio, buscando, hermanos, las drogas para tratar de experimentar una falsa felicidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el mundo no se está alimentando de la palabra de Dios. Ese es el problema, hermanos. Nuestro cuerpo necesita alimento sólido, pero no ignore o no olvide que todos tenemos un alma. Tenemos un espíritu y el alimento del alma y del espíritu es la palabra de Dios. Hermano, por eso hay algunos de ustedes que están desnutridos, desanimados. ¿Por qué? Porque no se están alimentando de la palabra de Dios. Así como buscamos el alimento diario, hermanos, tenemos que buscar el alimento espiritual todos los días. Ese es nuestro alimento. Si usted quiere descubrir por qué hay hermanos que están animados, hermanos que son fieles, hermanos que tienen buena familia, buen matrimonio y que a pesar de las pruebas ahí están y a pesar de las necesidades ahí están fuertes. ¿Por qué? Porque se están alimentando de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Pero un lugar especial donde se abre la bendita palabra de Dios y se alimenta al rebaño de Dios es en la iglesia, hermanos. A veces vamos a una casa y visitamos una familia y decimos, oiga, hermanos, ¿y por qué no han venido a la iglesia? Porque estamos desanimados. Pues cómo no, si no están en la iglesia van a estar desanimados. Hermanos, Dios nos dio este bendito libro, hermanos, poderoso, para alimentarnos de él, para saciarnos, para nutrirnos, para recibir, hermanos, los minerales y las vitaminas espirituales. Esto está comprobado, hermanos, que el que lee la Biblia
está mejor que cualquier otro que no lee la Biblia. Hoy estaba escuchando las noticias, hermanos. Un noticiero internacional de los más reconocidos en el mundo. Entrevistaron a un hispano cristiano en California que, hermanos, se quemó toda su manzana. Las casas de sus vecinos quedaron hechos escombros y cenizas. Y esto está dando vuelta en el mundo entero. Y hermanos, y la casa de él quedó intacta. Y la que le está entrevistando no es cristiana y le dice, ¿qué sistema tiene su casa? ¿Cómo usted protegió su casa? ¿Qué hizo para que su casa no se le quemara? Y él dijo, pues ¿qué podía hacer si a todos nos evacuaron? A todos nos sacaron. Y yo cuando regresé, yo pensé ver mi casa hecha cenizas. Y resulta que llego y mi casa está intacta. La madera intacta. ¿Cómo se explica eso? Hermanos, es Dios. Es Dios. Hermano, el cristiano que le va bien, el cristiano protegido, el cristiano bendecido, es porque se alimenta de la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes, hermanos, abren la Biblia aquí en la iglesia y qué bueno, gloria a Dios, que está recibiendo palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿en tu casa? Yo les digo a ustedes, hermanos, y hablo a ustedes que no leen la Biblia todos los días. Yo les hablo a ustedes. Tú comes nada más el jueves una comida y comes 2 comidas el domingo y ya no comes el lunes, martes, ni miércoles, ni viernes, ni sábado, ¿verdad que no? Comes todos los días y algunos comen hasta más de lo normal. Comen en la mañana y están con chucherías todavía durante la hora que se llega a la comida. Comen y todavía siguen comiendo aquí y allá y pellizcando. Se llega a la hora de la cena y todavía andan abriendo el refrigerador a las 10 de la noche. Que así fuéramos con la Biblia, hermanos. Que así fuéramos con la Biblia. Que te subes a tu carro y escuchas palabra de Dios. Que estás en tu trabajo, te pones unos audífonos en el oído y escuchas palabra de Dios. Hermano, ¿qué fuera de nosotros si nos alimentáramos todos los días y en cada momento de la palabra de Dios? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento espiritual. ¿Sabe, hermanos? La Biblia es un libro que nos produce salud. Y está comprobado, hermanos. La Biblia produce salud a todos los que la leemos. Produce salud. Y hay varios pasajes que pudiéramos citar. Pero especialmente, hermanos, salud emocional. Y la salud emocional nos lleva a tener salud física. Ahorita hay millones de personas. No es una exageración. Hay miles de millones de personas enfermas en el mundo. Miles de millones. Pastor, ¿qué está diciendo? Si somos 8,000 millones de personas en el planeta, ¿cómo a usted se le ocurre decir que hay miles de millones de personas enfermas en el mundo? Pues así es. Así es. Es más, me atrevo a decirles que más de 7,000 millones de personas tienen alguna enfermedad en el mundo. Pero la mayoría de gente en el mundo no lee la Biblia. No la lee. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versículo número 8, donde Jesús sana al siervo del centurión. Voy a leerles desde el 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Con qué iba a sanar su criado? Con la palabra de Dios. Nada más di la palabra y mi criado sanará. Yo puedo atestiguar, hermanos, de muchas personas que fueron sanadas al momento que tuvieron contacto con la palabra de Dios. Puedo dar testimonio de muchas personas. El domingo antepasado pasó una hermana de nuestra iglesia a saludarme en la oficina y a presentarme a su esposo, que creo que vino por segunda o tercera vez. Es uno de tantos casos que yo he experimentado, hermanos. Uno de tantos casos. Un hermano de nuestra iglesia me habló por teléfono y dijo: pastor, mi vecina está muy enferma y no se ha curado. Pastor, quisiéramos que la hermana Connie y usted vinieran a visitar a nuestra vecina porque ella está muy delicada. Y fuimos, mi esposa y yo. La encontramos literalmente postrada en la cama, hermanos. Enferma. Ella estaba con la idea que la habían embrujado. Pues abrimos la palabra. Abrimos la palabra de Dios. Le enseñamos con la palabra de Dios acerca de la salvación. Escuchó la palabra de Dios. Y hermanos, cuando se entregó a Cristo y oramos por ella, se levantó para no volver a caer en esa cama enferma. Y han pasado como 20 años, ella sigue en la iglesia. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios no es un libro muerto, no es un libro solamente de historia, es un libro vivo, poderoso, de tal manera que yo le puedo asegurar, mientras que usted está escuchando en esta noche la palabra de Dios, algo está pasando en su corazón, y no lo hace cualquier libro, solamente lo hace la Biblia. Hermanos, ¿qué? Tenemos acceso a este bendito libro, hermanos. No desaprovechemos esa gran bendición de tener este bendito libro que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted, hermanos? Si usted es una persona que está interesada en su país, informada, está interesada en los acontecimientos mundiales, se va a dar cuenta que desde hace décadas, hermanos, esto no es nuevo. Desde hace décadas, los gobiernos, a través de sus autoridades responsables, han tratado de poner paz en el mundo y en el país. Ya, hermanos, se habla de paz, de conciliación, de un cese al fuego, a la violencia. Hermanos, el reclamo más constante de México a nuestras autoridades que nos gobiernan es que se acabe la violencia en México. Y dígame si se ha acabado. Había como una cierta esperanza que ahora ya iba a comenzar un país con paz, un país sin violencia. Y hermanos, siguen matando a diestra y a siniestra todos los días. Todos los días. El único libro que verdaderamente promueve la paz es la Biblia, hermanos. En el ser humano promueve la paz. En Romanos 12:18 dice la palabra de Dios, hermanos: si es posible, bueno, desde el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego el 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, Dios promueve, hermanos, la paz. Él no está de acuerdo en que nosotros nos venguemos, hermanos. No está de acuerdo en que nosotros nos peleemos. Él quiere que estemos en paz. En esta iglesia, hermanos, gracias a Dios, hay hombres pacíficos y hay mujeres pacíficas y hay familias pacíficas. Pero en esta iglesia, hermanos, hay gente bien peleonera, hermanos. Híjoles, hermanos, que hasta con el pastor quieren pleito. Así se lo digo. ¿Cómo les encanta estar, hermanos, peleando con la espada de la lengua? Alguien puede decir: pastor, yo a nadie le he dado un golpe, a nadie he cacheteado, a nadie le he pateado, a nadie lo he sacudido del cuello. Sí, pero tienes una lengua de espada que hace mucho daño. Tu lengua. Les encanta. Por lo más mínimo quieren pelearse, hermanos. Por lo más mínimo. Y sabe, el grupo más conflictivo en una iglesia son las mujeres. Es el grupo más peleonero en las mujeres. Pero hay unos hombres que parecen viejas. Que están como mujeres peleándose también. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos dice: busca la paz y síguela. No te vengues, no te pelees. Está en paz con todos. Este bendito libro promueve la paz mundial. Pero ¿cómo tú vas a poder tener paz y estar en paz con los demás si no lees la Biblia? Entrevistaron a un hombre, periodista, escritor y politólogo, de uno de los más famosos hoy en día en el mundo, muy joven él, hermanos. Lo entrevistaron en la televisión aquí en México, en un programa de Televisa, hablando acerca cómo veía, qué opinaba y cuál era la solución a la violencia contra las mujeres. Y no sé qué otro tema dijo, le preguntaron. Y él dijo, hermanos, se hizo cristiano apenas hace unos años. Y él dijo: ¿sabe qué? Tenemos que ir al fondo del problema de la violencia sobre las mujeres. Tenemos que ir al fondo. ¿Cuál es el fondo? Ustedes han promovido el feminismo como una solución a la violencia contra las mujeres. Han promovido el empoderamiento de la mujer para dar solución, acabar contra la violencia contra los hombres, y lo que han logrado es más violencia todavía en vez de menos violencia. Dijo: ¿por qué no nos vamos al fondo? Dice: en el fondo de la violencia de los hombres sobre las mujeres tiene que ver el alcohol. Un hombre borracho golpea a su esposa. ¿Por qué no tocamos el fondo, Pues porque Televisa promueve la Corona y la Carta Blanca y el tequila.
tristes hipócritas. ¿Y por qué no nos vamos al fondo? Que es la pornografía lo que hace que hombres violen y maten. Porque la televisión promueve la pornografía. Son una bola de hipócritas. Ahí está el fondo del problema. Hermano, no hay nadie que va a promover la paz en el mundo. Nadie, hermanos, va a promover que nos amemos más que la palabra de Dios. Y el que lee la palabra de Dios todos los días va a ser un hombre que va a llegar a ser uno de los hombres y mujeres más pacíficos, óigame bien, en el mundo. La Biblia promueve la paz. Por eso, hermanos, hay que leer la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es el único libro en el mundo que promueve la moral de la sociedad. Allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente ha venido, hermanos, y se ha sentado a la iglesia teniendo malos planes? Y cuando llega y escucha la palabra de Dios, sale, hermanos, redarguido, con un pensamiento diferente. Es la palabra de Dios que hace que la gente que tenía planes de robar, hermanos, no robe, que no sea criminal, que no sea abusivo, que no sea maldiciente. Hermanos, es la palabra de Dios lo que cambia y transforma a una persona. Por eso hay que venir a la iglesia. Te pierdes un culto y ese culto pudo haber hecho la diferencia en tu vida. Un culto, hermanos, hizo la diferencia en mi vida. Un culto hizo la diferencia en mi vida. Mi vida estaba cambiando a través de la palabra de Dios, pero un culto hizo la diferencia. Creo que yo tenía, hermanos, un año de ser salvo. Un año. Estaba como ustedes están sentados ahí. Y el pastor Córdoba estaba predicando. Y él estaba hablando acerca de la palabra de Dios y estaba hablando acerca de la fe. Y yo me recuerdo, hermanos, que él dijo esta historia. Dijo: los artistas de Hollywood, quienes no me da gusto porque son seres humanos, ¿vieron las cenizas de sus mansiones? Dice: presentan las mentiras en sus películas como si fuera verdad y conmueven a la gente como si estuvieran viendo una verdad, siendo una mentira. Por ahí un celular, una música, hermanos. Respete este lugar, por favor. Yo me quedé así. Porque las películas los emocionan y los hacen hasta llorar. Y quieren ser Rambo. Y él dijo: y muchos cristianos tienen la verdad y viven su vida como si la verdad fuera una mentira. Y ese culto, hermanos, cuando él dijo esa frase, yo dije: yo no voy a ser uno de ellos. Si la Biblia es la palabra de Dios, yo voy a creer en todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y yo puedo decirles, hermanos, que Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo creo. Un hermano de Chiapas, un pastor de Chiapas,
estando en Oaxaca, y él va a escuchar lo que estoy predicando, cenó conmigo y me dice, pastor, quiero decirle algo. Y espero que no se sienta, no lo vea mal, palabras menos, palabras más. No lo vea mal. Pero yo escucho todas sus predicaciones en YouTube. Y en el pueblo donde yo vivo, tengo una estación de radio. Y todos los días en la mañana pongo sus predicaciones. Todos los días. Por muy duras que sean, pastor, las pongo. Y me hablaron por teléfono y me dijeron, es que ese predicador es bien gritón. Y pastor, y hablaron mal porque usted grita. Y sabe, pastor, cuando me hablaron por teléfono o me mandaron un mensaje, yo seguí poniendo sus predicaciones. Hermano, yo no puedo abrir este libro sin sentir un fuego en mi corazón. Yo no puedo abrir este libro sin sentir emoción, hermanos. Pasión. Yo no soy un sacerdote católico. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Alza tu voz en cuello y declara a mi pueblo su pecado. Y dice la Biblia que los pastores no debemos de ser como perros mudos que no ladran. Pero hay quienes se espantan. Es que es imposible, hermanos, no apasionarse leyendo la palabra de Dios, no apasionarse predicando la palabra de Dios. Un día le preguntaron al expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él era cristiano, Abraham Lincoln, el que promovió, hermanos, y luchó para destituir la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Y Martin Luther King fue el que vino, hermanos, prácticamente a terminar lo que había empezado Lincoln. Le dijeron a Lincoln, oiga, señor presidente, ¿por qué le gusta a usted ir a las iglesias? Y él dijo esto, porque me gusta ver cómo se consume un predicador cuando predica. Perdónenme, hermanos, yo amo a los pastores y yo entiendo la vida de un pastor que no es nada fácil. Pero un pastor no debe venir al púlpito, hermanos, a dormir a la gente. Parece que en vez de predicar le está diciendo, duérmanse mis niños, duérmanse ya, porque si no viene el cuco y se los llevará. Hermanos, si de por sí predicando como predico, algunos están aquí dormidos esta noche. Él decía, me gusta ver a un pastor predicar y consumirse en la predicación. La palabra de Dios es fuego, es un martillo que quebranta. Hermanos, es un libro vivo. Hay que venir a la iglesia, hermanos, porque aquí se predica la Biblia, aquí se enseña la Biblia. Qué bueno. Y hermanos, y valoro el esfuerzo de buenos hombres que tienen, hermanos, en casas o en bodegas, grupos de alcohólicos, se llaman los alcohólicos anónimos. Y hermanos, y qué tremendo trabajo, hermanos, hacen hombres sinceros, especialmente cristianos, hermanos, con los centros de rehabilitación. Es una crítica positiva, no en todos los casos, pero
Tienen a un alcohólico anónimo, hermanos, por 6 meses encerrado y deja el alcohol, pero tristemente sale a la calle y vuelve al alcohol. Tienen a un adicto a las drogas, dura 6 meses y deja las drogas, regresa a las calles, deja las drogas y regresa a las calles y otra vez vuelve a las drogas. Es triste. No quisiéramos que pasara eso. Pero hay algo, hermanos, que sí hace que un adicto deje las drogas. Vaya conmigo a Juan 8:31. Juan 8:31. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, libres, libres del alcohol, libres de la droga, libres de la pornografía, libres del tabaco, libres del chisme, libres del pecado. Hermanos, la palabra de Dios nos hace libres. Y el diablo está usando como nunca jamás, hermanos, las redes sociales para apartarnos de la Biblia. Porque es la palabra de Dios, hermanos, que nos hace libres. La iglesia, la principal, o más bien lo más importante de las actividades en una iglesia es la predicación de la palabra de Dios. La iglesia, a través de la Biblia, hermanos, evita la violencia, evita las enfermedades, los crímenes, el suicidio. Esto hace la iglesia. Cuando una iglesia está activa, cuando la gente viene a la iglesia, hermanos, se acaba la violencia, los vicios, las enfermedades, el suicidio y muchas otras cosas más. Dije, teoría es algo que no se comprueba y mucha gente confía en las teorías. La palabra ciencia significa todo aquello que es comprobable. Eso es ciencia, hermanos. Por eso habla la Biblia de la ciencia buena y de la ciencia mala. La Biblia es comprobable porque cientos de miles de borrachos ahora son sobrios. Había un programa cuando yo era niño. Era una voz, el conductor de ese programa tenía una voz muy especial, hermanos. Y pasaba cosas increíbles que sucedían en el mundo. Y él solía usar la palabra, aunque usted no lo crea. Así muy, ¿verdad? Aunque usted, me gustaba esa frase, hermanos, cuando él decía, aunque usted no lo crea. No me acuerdo su nombre. Pues, hermanos, aunque usted no lo crea, está escuchando a un ex borracho, ex violento, ex fumador. Y ahí le paro, porque si no usted va a pensar que fui demasiado malo. Hermanos, ha sido la Biblia, la palabra de Dios, que a cientos de miles a través de los siglos, prostitutas dejan de ser prostitutas y se hacen damas, ladrones se hacen honestos, homicidas aman la vida ahora, adictos son libres, los homosexuales se han hecho hombres, enfermos han sido sanados, los cobardes se hacen valientes, los ignorantes se hacen sabios, los rebeldes se hacen obedientes. Los huérfanos encuentran un padre y las viudas encuentran una familia en la iglesia. Eso es lo que hace la Biblia, hermanos. Por eso no debes de faltar a la iglesia. Les decía, hermanos,
de esta inglesa. Mi esposa y yo, no sé, tuvimos mucha carga por ella. ¿Cómo queríamos que hubiera recibido a Cristo? Ya al momento que ella se iba a retirar, estaba recogiendo su bolsa. Mi esposa y yo seguíamos cenando y ella recogió su bolsa y se iba. Sentimos como si fuera una hija de nosotros, hermanos. Algo sentimos por ella. Y yo le dije a esta joven, le dije, Sara, ¿tú puedes ver el aire? Y ella dijo, no. Y dejé de cenar y levanté mi mano y le dije, ¿tú puedes agarrar el aire? Dijo, no. Pero tú sientes el aire. Dijo, sí. Pues tú no ves a Dios. Pero a través de mi esposa y a través de mí, estás conociendo a un Dios de amor. Porque nosotros solamente hemos sido instrumentos para mostrarte el amor de Dios en tu vida. Cuídate. Y esperamos que recibas a Cristo. Hermanos, palabras menos, palabras más. Dijo, qué bonito habla. Qué bonito habla. ¿Sabe esa reacción de decir qué bonito habla? Es porque hubo un efecto de la palabra de Dios en su corazón. Tu vida será transformada. No dejes nunca la iglesia donde se predica la palabra de Dios. No la dejes. Empezamos con el versículo, hermanos, de Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos que están aquí lo tienen por costumbre. Conocimos a un matrimonio en el Valle de Texas, el cual nos platicó que un día de repente se les ocurrió no ir a la iglesia el domingo y se fueron de día de campo y se metieron a nadar con los niños a un arroyo de agua. Creo, hermanos, si nomás me recuerdo, nos platicaron que ese domingo que no fueron a la iglesia y se fueron de día de campo a un arroyo, 3 de sus hijos se ahogaron en domingo. Mi pastor me acaba de recordar esta historia en Celaya, de un hermano que era periodista. Yo lo conocí, era periodista. Y hubo una explosión en la Celaya, la peor explosión que hubo en mi ciudad. Dicen que cabezas de los cuerpos aparecieron en las marquesinas de casas, amputados, un montón de gente muerta. Pero él, en vez de ir a la iglesia el domingo, a la escuela dominical, se fue a hacer un reportaje de la explosión de cohetes en Celaya. Me lo acaba de recordar mi pastor. Y él me dijo, pastor, sepultaron el cuerpo porque nunca encontraron la cabeza del hermano. Y déjeme decirle, sigue faltando el domingo y vas a pagar grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Pastor, yo no vengo, pero escucho predicación en YouTube y en Facebook. Ya sé cuáles son tus predicadores. Los que te apapachan y te ponen a bailar. Te encanta. Dime cuándo el Señor Jesús puso a danzar a los discípulos. Cuando se revolcaron como víboras y escupieron como víboras. Hermano, no solamente es un asunto de venir a la iglesia, es un asunto de asistir a iglesias correctas y bíblicas.
Yo tengo familiares carismáticos de otras denominaciones, amigos, tuve vecinos. Pero hermanos, iban al dance nada más, a la emoción, al salto, y sus vidas por la calle de la amargura, hermanos. Porque, hermanos, no se enseñaba esto. Yo les digo en esta noche, hermanos, ¿qué sentido tendría que yo estuviera aquí y empezar a decir, oh, voy a dar mi testimonio, y hermanos, y sin tocar Biblia? Yo era bien malvado y miren mis tatuajes que traigo y esto y lo otro y aquello. Exaltando el pecado, hermanos. No estamos para exaltar el pecado, estamos para exaltar el nombre de Cristo y predicar su palabra, hermanos. Amén. No faltes a la iglesia. No te vendas al diablo por unos pesos y dejes la iglesia. Ven a la iglesia, y qué bueno que viniste hoy y te das cuenta la importancia de venir a la iglesia, porque tienes corazón, y este libro, hermanos, habla a nuestro corazón. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos en esta noche. Bendiga ahora, Señor, esta invitación, por favor. Todos puestos de pie, hermanos, todos puestos de pie, no sea flojito, póngase de pie, hermano. Despiértese y comprométase con Dios aquí en el altar. No esté ahí en su lugar. Si Dios le habló, no se quede ahí en su lugar. Venga aquí, póngase de rodillas. Habrá alguien aquí que dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia. Yo no sé a dónde voy si muero hoy. Yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Yo quisiera hoy, en esta noche fresca, entregarme a Jesucristo. Estoy visitando esta congregación, estoy visitando esta iglesia. Ore por mi predicador. ¿Habrá alguien así que levantará su mano y dirá, pastor, yo quiero, veo ahí un adolescente, Dios te bendiga, mi hijo. Si alguien nos ayuda ahí, ¿habrá alguien más que levantará su mano y diga, pastor, yo me quiero entregar a Jesús hoy me quiero entregar a Jesús? Todos en oración, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias por este bendito libro. Gracias por poner en sus corazones venir fielmente a nuestra iglesia. Esta noche creo yo que todos los que verdaderamente le hemos recibido podemos analizar que usted con su palabra ha cambiado nuestras vidas. No somos perfectos, pero ya no somos quienes éramos antes. Ha sido su palabra lo que nos ha cambiado. Y falta mucho todavía en nuestras vidas de cambiar. Ayúdenos a ser fieles a la iglesia, a seguir escuchando su palabra. Ayúdenos a ser fieles a leerla, a estudiarla en nuestras casas, a enseñarla, a predicarla, a amarla, a memorizarla. Ayúdenos, por favor, Señor. Bendiga, Señor, el regreso a casa de todos mis hermanos a los cuales amo. Y gracias por hacerlos fieles a pesar del frío. Cuídeles a ellos y a sus familias. Cuídeles al regreso en su hogar. En Cristo Jesús. Amén.